La primera vez que los generales alemanes vieron el jeep estadounidense, apenas pudieron contenerse. Les pareció ridículo, demasiado pequeño, demasiado cuadrado, demasiado frágil para sobrevivir a la brutalidad de la guerra. En comparación con los elegantes y angulosos coches de mando Opel y con las imponentes columnas de Panzer, aquella extraña máquina parecía una broma. Su capó plano, sus neumáticos delgados y su chasis abierto la hacían parecer menos un vehículo militar y más una carreta de campesino para transportar heno. Las carcajadas recorrieron el cuartel. Algunos oficiales lo apodaron carro de circo, otros, un juguete para niños. Sin embargo, aquella azcarrisa llevaba dentro la arrogancia nacida de la fe en la supremacía de la ingeniería alemana. Durante años, el Reich se había enorgullecido de sus máquinas complejas, hechas de acero y precisión, vehículos que rugían con caballos de fuerza pero que exigían un mantenimiento constante. Frente a esa tradición se alzaba el Jeep, con un diseño casi primitivo, simple hasta la ofensa. Cuando llegaron los informes de que los estadounidenses confiaban en ese pequeño coche cuadrado para reconocimiento y suministro, los generales lo descartaron como una prueba más de la inferioridad de su enemigo. Los primeros encuentros en el campo de batalla no hicieron más que reforzar la burla. Observadores alemanes en el norte de África vieron columnas de jeeps saltando sobre las irregulares pistas del desierto. El polvo se elevaba a su paso, y el olor a gasolina impregnaba el aire ardiente. El ruido no impresionaba. Era apenas la tos metálica de un motor de 4 cilindros. Un oficial lo comparó con una máquina de coser. Otro se burló diciendo que colapsaría tras unos pocos kilómetros. «No pueden hablar en serio», dijo el Oberst Franz Richter. «Esto no es una máquina de guerra. Es un burro de granja disfrazado para la batalla». Pero los soldados estadounidenses que los conducían sabían algo que sus enemigos ignoraban. El jeep no había sido construido para la gloria, sino para la resistencia. No importaba que careciera de blindaje, ni que los asientos fueran poco más que lona tensada sobre acero. Lo que importaba era que arrancaba en las frías mañanas, cruzaba barrancos donde los camiones quedaban atascados y trepaba colinas que los caballos se negaban a subir. Donde un Kübelwagen alemán se detenía, el jeep avanzaba. La arrogancia del Reich se acentuó cuando estudiaron algunos ejemplares capturados. Los mecánicos alemanes despreciaron sus soldaduras toscas, la falta de refinamiento, la ausencia de lujo. Sus propios vehículos mostraban artesanía cuidadosa, acabados pulidos y motores afinados con precisión. Pero toda esa sofisticación exigía recursos, metales escasos, mano de obra altamente cualificada y un tiempo interminable. El jeep casi no pedía nada. Era estampado, atornillado y ensamblado con tal rapidez que sorprendía incluso a los observadores más cínicos. Pronto pequeñas unidades comenzaron a encontrarse con jeeps directamente en el campo de batalla. Aparecían de repente, cubiertos de polvo, con los faros encintados, transportando oficiales o municiones a través de terrenos que los vehículos blindados evitaban. Al principio los alemanes no les prestaron atención, considerándolos irrelevantes. Pero los informes se multiplicaban. Un jeep había llevado a toda una escuadra de infantería a través del barro, donde un semioruga había quedado abandonado. Otro entregó equipos de radio en un terreno considerado intransitable. El Oberleutnant Karl Weiss lo comprendió. Lo que ridiculizamos como un juguete ahora avanza donde nuestras máquinas mueren. En el desierto, el contraste entre ambos ejércitos se volvió más evidente. Los convoyes alemanes dependían de largas y vulnerables líneas de suministro que se extendían hasta los puertos. Cada camión averiado necesitaba piezas especializadas y mecánicos expertos. En el mismo calor abrasador, los jeeps estadounidenses funcionaban con casi ningún mantenimiento. Si algo se rompía, los soldados lo ataban con cuerda, lo reparaban con alambre o cambiaban una pieza en cuestión de minutos. La simplicidad se convirtió en su armadura. A finales de 1942, la burla empezó a transformarse en un silencio inquieto. La silueta del jeep, antes motivo de chistes, adquirió un aire de amenaza. Los soldados alemanes los veían deslizarse sobre las dunas,
cargando morteros, remolcando cañones antitanque, incluso arrastrando artillería hasta posiciones que se creían inalcanzables. Los informes hablaban de columnas de jeeps apareciendo de repente, como enjambres de insectos golpeando y desapareciendo antes de que los vehículos pesados pudieran reaccionar. El mayor Wilhelm Kruger lo resumió así: esta pequeña bestia carga una guerra en su espalda. Está en todas partes, y no debería estarlo. El contraste entre Alemania y Estados Unidos quedaba reflejado en cada tornillo del jeep. Alemania fabricaba menos vehículos, cada uno una obra maestra de la ingeniería, pero demasiado delicados y escasos. Estados Unidos producía en avalancha, centenares cada día, enviados por mar, descargados en África, en Gran Bretaña y en el Pacífico. A ojos alemanes, el jeep representaba algo aterrador, una abundancia sin fin. Los alemanes se habían reído del jeep en el campo de batalla, pero nunca comprendieron con qué rapidez había nacido. Su origen no fue el lujo ni interminables debates, sino la urgencia. En el verano de 1940, con Europa en llamas y Estados Unidos todavía en paz de manera técnica, el ejército norteamericano exigió un milagro. Querían un coche de reconocimiento ligero, rápido, resistente, capaz de trepar colinas, vadear arroyos y transportar hombres o cañones por terrenos donde los caballos fracasaban. Y lo querían de inmediato. La petición se envió a los fabricantes de automóviles estadounidenses. Construir un prototipo en tan solo 49 días. Para los alemanes, ese plazo habría sonado como una locura. Sus ingenieros pasaban años perfeccionando cajas de cambios y carburadores, creando máquinas hermosas pero a un ritmo glacial. Los estadounidenses se movían de otro modo. Las fábricas trabajaban día y noche. Los planos se esbozaban, el acero se cortaba, los prototipos se montaban casi antes de que la tinta se secara. La primera empresa en responder fue la diminuta Bantam. Con un equipo de menos de 20 ingenieros, produjeron un vehículo bajo, de tracción en las 4 ruedas, que dejó atónito al ejército simplemente por existir. Pero Bantam era demasiado pequeña para fabricar en masa. Su diseño fue entregado a rivales más grandes, Willys-Overland y Ford. En cuestión de meses, ambos gigantes mejoraron el concepto, combinando la agilidad de Bantam con el potente motor Go Devil de Willys y la capacidad de producción de Ford. A finales de 1941, apareció la versión definitiva, el Willys MB. Una caja de acero que pesaba apenas 1110 kilos, equipada con tracción a las 4 ruedas, un embrague sencillo y un chasis plano y sin pretensiones. Los soldados podían conducirlo por barro, hielo, arena o piedra. Si se rompía lo arreglaban con una llave, un martillo y un trozo de alambre. Nada de manuales escritos en jerga de ingenieros, nada de aleaciones raras, nada de piezas frágiles. El soldado raso Robert King lo dijo así: a esta máquina no le importa dónde va, me importa dónde va. Simplemente va. En Alemania, el contraste era doloroso. Su respuesta al transporte ligero fue el Volkswagen Kübelwagen. Era ordenado, preciso y eficiente en carreteras pavimentadas, pero en barro profundo o arena blanda se venía abajo. Carecía de tracción en las 4 ruedas. Requería mecánicos especializados para repararlo. Los generales alemanes confiaban en él porque parecía impecable, pero los soldados lo maldecían cuando los dejaba tirados en el campo. El Jeep, en comparación, parecía tosco, pero se sacaba a sí mismo de los atascos y continuaba. Lo que más impresionó a los planificadores estadounidenses no fue el diseño en sí, sino la velocidad de producción. Para 1942, las cadenas de montaje escupían miles de jeeps idénticos cada mes. Pernos, ejes y cajas de cambios eran intercambiables. Una pieza de un Ford encajaba perfectamente en un Willys. Si un jeep perdía su motor en Túnez, un mecánico podía colocar otro en cuestión de horas. Esta era una filosofía que Alemania jamás comprendió. Fabricar máquinas de guerra simples, para que nunca dejen de moverse. El diseño también reflejaba la mentalidad estadounidense. Mientras el Reich se obsesionaba con la superioridad técnica, Estados Unidos priorizaba la practicidad.
Fábricas en Toledo, Dearborn y Detroit producían jeeps junto con camiones, tanques y motores de avión. Mujeres y trabajadores inmigrantes los ensamblaban con manos encallecidas, mientras el olor a aceite caliente y pintura llenaba el aire. Al otro lado del océano, las fábricas alemanas necesitaban especialistas, planos firmados por triplicado y recursos que el Reich apenas podía costear. La utilidad del jeep explotó en cuanto pisó el campo de batalla. Los oficiales descubrieron que podía llevar una radio y convertirse en coche de mando. Los médicos ataban camillas en la parte trasera, transformándolo en una ambulancia de campaña. Se montaban ametralladoras en su capó, convirtiéndolo en un instrumento de caza para emboscadas. Más tarde los campesinos lo usarían para arar campos, pero en la guerra aró a través de las líneas enemigas. El capitán Thomas Caldwell lo resumió así: no es un coche, es una navaja suiza con ruedas. Cada perno, cada neumático, cada galón de combustible contaba la misma historia. Rapidez contra demora, abundancia contra escasez. Cuando Alemania se dio cuenta de lo que enfrentaba, Estados Unidos ya había construido decenas de miles. Llegaban a Escocia, África, a Gran Bretaña y al Pacífico como un torrente. Los soldados alemanes, que antes se burlaban de su feo chasis, ahora lo veían rodar por el barro, cruzar ríos a toda velocidad y subir pendientes que ellos ni se atrevían a intentar. El jeep no nació en el lujo, nació en una cuenta regresiva, forjado por la necesidad y multiplicado por una nación que podía superar en producción a todos los imperios de la tierra. El jeep había nacido en una avalancha de planos y acero, pero su verdadera prueba llegó bajo el sol abrasador del norte de África. El Sahara no era lugar para máquinas delicadas. El calor deformaba el metal, la arena devoraba los engranajes y los motores se asfixiaban con polvo espeso como humo. Las líneas de suministro alemanas dependían de los camiones Opel Blitz y de los semi-orugas, sólidos, potentes y pesados. Frente a ellos avanzaba un pequeño coche americano que, en comparación, parecía absurdo. Al principio el Afrika Korps lo ignoró. ¿Qué amenaza podía representar una caja sin techo contra columnas blindadas? Confiaban en el tamaño, en la potencia, en el prestigio del diseño alemán. Pero el desierto tenía sus propias reglas, y allí el peso era una maldición. Los camiones se hundían en la arena blanda. Los semiorugas destrozaban sus transmisiones en las interminables dunas. Los convoyes quedaban varados durante días esperando reparaciones. El jeep, en cambio, parecía deslizarse. Ligero como una pluma, saltaba sobre crestas, rebotaba en barrancos y reaparecía al otro lado sin detenerse. Los soldados que observaban desde lejos apenas podían creerlo. Un vehículo sin blindaje, poco más que un esqueleto de acero, atravesaba el campo de batalla cargando cajas de munición y barriles de agua. Su motor tosía, chisporroteaba y luego rugía hacia adelante, escupiendo arena tras sus ruedas. El olor a gasolina se mezclaba con caucho quemado y uniformes empapados de sudor mientras los convoyes americanos avanzaban allí donde los alemanes habían fracasado. El Oberst Heinrich Krall lo resumió: se mueve como un fantasma sobre el desierto. Nuestro Blitz muere aquí. El suyo baila. El propio Rommel tomó nota. El zorro del desierto había construido su leyenda sobre la velocidad y la sorpresa, pero incluso él vio cómo el jeep inclinaba la balanza. Las columnas alemanas se estiraban hasta quedar vulnerables ante los ataques aéreos británicos y americanos. Los camiones cisterna ardían bajo las ráfagas, y el humo negro se elevaba como columnas en el horizonte. En contraste, los jeeps americanos se deslizaban por estrechos wadis, ocultos de los aviones, llegando con bidones de combustible atados a sus bastidores. Llevaban vida a lugares donde los motores alemanes morían de sed. El contraste entre naciones se agudizaba con cada milla de arena. Los convoyes alemanes avanzaban con rígida disciplina, largas filas que requerían protección y depósitos de combustible. El suministro americano fluía en enjambres de pequeños vehículos, independientes, flexibles, casi caóticos en apariencia pero imparables en la práctica. Un jeep podía ser abandonado, reparado o canibalizado para piezas en cuestión de minutos.
Un semioruga alemán necesitaba talleres, repuestos y mecánicos formados durante años. Una nación diseñaba para la perfección, la otra para la supervivencia. A finales de 1942, el campo de batalla decía la verdad. Los jeeps americanos entraban en combate remolcando cañones antitanque, sus ruedas levantando tormentas de arena. Las dotaciones desenganchaban las armas en segundos. Disparaban y volvían a los vehículos para desaparecer de nuevo. Las tropas alemanas esperaban convoyes lentos, blancos fáciles. En cambio, enfrentaban un enjambre de avispas que picaban y se retiraban antes de que empezara el contraataque. El Feldwebel Otto Lang lo comprendió. Lo que ridiculizamos como un juguete ahora nos desangra en las dunas. Incluso bajo fuego, el jeep demostró ser incansable. Tras los bombardeos aéreos cuando los soldados alemanes luchaban por rescatar convoyes destrozados, los jeeps aceleraban para evacuar heridos. Los postes de camillas se apoyaban en los laterales. La sangre goteaba en la arena mientras los médicos gritaban sobre el rugido de los motores. El polvo cubría las vendas, y el olor a cobre de la sangre se mezclaba con los gases de escape. Sin embargo, los heridos llegaban vivos, transportados por una máquina que pesaba la mitad de lo que pesaba un camión alemán. El Afrika Korps comenzó a adaptarse. Se enviaron patrullas para capturar jeeps y estudiar su construcción. Los mecánicos los desmontaban y se burlaban de la falta de refinamiento. Sin rodamientos sellados, sin interiores pulidos, sin suspensión avanzada. Pero esos mismos mecánicos comprendieron el horror. Cualquiera podía arreglarlo. Un granjero en Iowa, un pastor en Túnez, incluso un partisano en Yugoslavia. Ningún título, ninguna formación, solo herramientas y obstinación. El mayor Kurt Eberhard lo dijo con amargura. Esto no es ingeniería, es brujería disfrazada de sencillez. El desierto expuso la arrogancia como una hoja corta a la carne. El orgullo alemán en la artesanía mecánica no valía nada frente a la fe americana en la abundancia y la durabilidad. Cada camión roto en el camino a El Alamein se convirtió en un monumento a la precisión desperdiciada. Cada jeep que saltaba sobre la arena era la prueba de que la guerra no se ganaba con belleza, sino con lo que seguía moviéndose cuando el mundo intentaba detenerlo. Para cuando los generales alemanes dejaron de reír, el desierto ya había dictado su veredicto. El jeep no solo sobrevivió en África, la conquistó. El desierto había demostrado la resistencia del jeep, pero Europa y el Frente Oriental revelaron su verdadero genio. África puso a prueba la resistencia. Rusia puso a prueba la supervivencia. Cuando la máquina de guerra alemana rodó hacia el este, arrastraba tras de sí convoyes de camiones y semiorugas diseñados para carreteras pavimentadas y suelos firmes. En los desfiles parecían formidables. En el barro de Rusia se hundían como piedras. Las lluvias de otoño transformaron los caminos en ríos de arcilla. Los camiones Opel Blitz giraban en vano. Sus ruedas escarbaban hasta que los ejes desaparecían en el fango. Los caballos colapsaban agotados, sus costillas marcándose bajo los arneses empapados. Los motores se sobrecalentaban. El barro obstruía los radiadores y las tripulaciones pasaban días enteros liberando vehículos con cuerdas y maldiciones. Cerca de allí, el pequeño jeep americano saltaba por el mismo terreno, su ligero chasis deslizándose donde el peso significaba la muerte. Los soldados soviéticos reían incrédulos cuando lo veían atravesar barro hasta los bujes, solo para escalar y seguir rodando. El Kübelwagen alemán no corría mejor suerte. Construido para la eficiencia, carecía de tracción en las 4 ruedas. En carreteras secas marchaba con suavidad, pero en el barro ruso se convertía en un ataúd. Los motores del jeep, en cambio, rugían al amanecer helado que mataba las baterías alemanas. Los GIs golpeaban los arrancadores con las botas. Escuchaban el chisporroteo familiar, y luego el ritmo constante. El aliento flotaba en el aire como humo. Los tubos de escape escupían nubes de vapor blanco y aún así los jeeps avanzaban. El soldado Henry Collins escribió: «Lo llamábamos el caballo del soldado. Dale gasolina y te llevará a cualquier parte». El invierno trajo el contraste más cruel. Los motores alemanes se congelaban como rocas.
El aceite se espesaba como pegamento. Los carburadores se agrietaban en el frío. Los soldados encendían hogueras bajo los vehículos solo para descongelarlos. Las reparaciones se prolongaban durante horas bajo un viento que cortaba como cuchillos. Sin embargo, el Jeep, con su carburador sencillo y su bloque resistente, arrancaba con una manivela o con un empujón. Sus neumáticos delgados mordían el hielo. Su pequeño cuerpo se deslizaba sobre ventisqueros que enterraban a camiones más grandes. No era elegante. Estaba vivo. Los soviéticos recibieron miles de jeeps gracias al programa de préstamo y arriendo. Y su gratitud fue inmediata. Las unidades del Ejército Rojo, agotadas de transportar morteros y munición a mano, los cargaron en jeeps. De repente, las armas se movían más rápido. Los heridos llegaban a los puestos de socorro, y las patrullas de reconocimiento se extendían más lejos. Soldados que habían marchado descalzos por la nieve ahora iban montados en los parachoques, aferrados a las barras laterales, con el viento helado golpeando sus rostros mientras gritaban de alegría. El sargento Alexei Petrov lo entendió. Esta máquina llevó lo que antes cargaban 20 hombres. Nos salvó de rompernos. Los alemanes lo notaban con creciente inquietud. Los informes llegaban al cuartel general. Esos juguetes americanos se negaban a morir. Sus propios diseños precisos pero frágiles necesitaban mecánicos especializados, repuestos y tiempo. Y el tiempo era lo que Rusia devoraba más. Un semioruga roto en un camino embarrado bloqueaba columnas enteras. Un jeep simplemente se desviaba por los campos, se deslizaba entre árboles o saltaba sobre zanjas. Oficiales alemanes, que antes se burlaban, ahora marcaban mapas con símbolos de respeto. Las unidades enemigas apoyadas por jeeps no podían subestimarse. La humillación era amarga. Alemania, patria de Mercedes y Volkswagen, orgullosa de su brillantez en ingeniería, estaba siendo derrotada no por la sofisticación, sino por la sencillez. Estados Unidos había construido una herramienta de guerra, no una pieza de exhibición para desfiles. Cada jeep en la estepa rusa susurraba la misma lección. La abundancia y la fiabilidad eran más letales que la elegancia. El Oberleutnant Friedrich Weber lo calculó. Nuestros camiones se ahogan en el barro, nuestros motores se congelan en el hielo, los suyos avanzan como si la propia tierra los ayudara. El barro succionaba botas, el hielo se quebraba bajo los caballos, la nieve cegaba a los conductores. Aún así, el jeep seguía adelante. Su presencia significaba que los ejércitos podían avanzar donde ninguno debería haber sobrevivido. El orgullo alemán se convirtió en resentimiento y después en miedo. El Frente Oriental enseñó al Reich que sus vehículos eran prisioneros del clima. El jeep no pertenecía a ninguna estación. Las conquistaba todas. El barro de Rusia y Benbalsen había demostrado que el jeep podía moverse donde otros fracasaban. Pero el movimiento era solo la mitad de la historia. Lo que sorprendió tanto a aliados como a enemigos fue la rapidez con la que aquella pequeña máquina se transformaba en algo más. No era solo un vehículo. Era una plataforma para la invención, un lienzo en blanco que los soldados pintaban con necesidad. En una mañana llevaba camillas, la sangre de los heridos goteando sobre su suelo de acero. La lona ondeaba al viento. Los gemidos de los heridos se ahogaban bajo el rechinar de los engranajes. Horas más tarde, el mismo jeep, lavado con cubos de agua helada, se convertía en coche de mando. Las radios zumbaban en el asiento trasero. Los cables de las antenas golpeaban como látigos. Los oficiales se inclinaban sobre mapas mientras el jeep saltaba sobre cráteres. Ningún otro vehículo en la guerra mostró tantos rostros en un solo marco. El ejército alemán lo observaba incrédulo. Sus vehículos eran especializados, ambulancias solo para heridos, coches de radio equipados únicamente con transmisores, camiones dedicados exclusivamente a alimentos o armas. El jeep desafiaba esa lógica. Con unos pocos pernos y abrazaderas, cambiaba de rol en minutos. Una ametralladora montada en su capó lo convertía en una bestia de incursión, escupiendo fuego en emboscadas súbitas. En los pueblos franceses, hogazas de pan se apilaban en su asiento trasero, el olor a harina caliente flotando sobre las ruinas.
El mismo vehículo que alimentaba a los niños de día remolcaba morteros de noche. Heinz Guderian lo dijo claro. Los americanos construyeron una mula milagrosa, no un coche. Los partisanos soviéticos lo adoraban. Ataban lanzacohetes Katyusha a su chasis, transformando al jeep en un rayo sobre ruedas. En Yugoslavia, combatientes de la resistencia amontonaban 5 hombres con fusiles en un solo jeep, emboscaban convoyes alemanes y luego desaparecían en bosques donde ningún camión podía seguirlos. Los informes alemanes describían siempre la misma pesadilla: el rugido repentino de un motor pequeño, la erupción de disparos, la desaparición en la oscuridad. Estaba en todas partes, y a la vez en ninguna. Hasta los detalles más pequeños hablaban de versatilidad. Un jeep podía arrastrar aviones por campos embarrados, sacar piezas de artillería de zanjas o entregar bidones de combustible atados con cuerda. Se convertía en ambulancia al amanecer, en transporte de sacerdote al mediodía y en explorador blindado al anochecer. Oficiales alemanes que antes medían el valor por el peso y el blindaje, se encontraban ahora humillados por una máquina que parecía un juguete y actuaba como 5 vehículos distintos. El Oberstleutnant Dieter Hahn lo comprendió. Nuestras máquinas viven una sola vida, las suyas viven 100. La comparación entre naciones no podía ser más clara. La ingeniería alemana era perfección, pero atrapada en la rigidez. Cada vehículo era caro, exigente, frágil si se lo sacaba de su papel estrecho. El jeep americano era tosco, sí, pero pertenecía al campo de batalla, como el cuchillo al cinturón de un soldado. Nunca estaba inactivo. Donde los alemanes veían categorías, los americanos veían posibilidades. En las líneas del frente los soldados le daban nombres: Pip, Blitzbuggy, Mula. El que más perduró fue Mbeo, el caballo del soldado. Cargaba sus fardos, soportaba su peso y nunca pedía descanso. Le ataban fusiles a los lados, cascos en el capó, bidones de gasolina en la parte trasera. Cada jeep estaba marcado con arañazos, barro, abolladuras y agujeros de bala. Y aún así, seguía avanzando. El soldado Samuel O'Connor lo narró así: luchábamos con los fusiles en las manos y los jeeps a nuestras espaldas. Sin ellos no teníamos piernas. Para 1943, los informes de todos los frentes describían la misma pesadilla. Columnas de jeeps apareciendo donde no existía camino, arrastrando morteros hasta las colinas, entregando munición bajo fuego o atacando como lobos en la noche. Lo que antes parecía ridículo ahora amenazaba con derrumbar estrategias cuidadosamente equilibradas. La adaptabilidad del jeep no era un accidente. Era una doctrina, un símbolo de la negativa americana a dejar que algo se desperdiciara. Y en esa adaptabilidad residía el arma secreta. No era solo la velocidad, ni la potencia, sino la capacidad de convertirse en lo que exigiera el momento. Un carro de pan, un nido de ametralladora, un hospital con ruedas o la espada de un asaltante. A ojos de los generales alemanes, aquella pequeña caja sobre ruedas ya no era una broma. Era una pesadilla disfrazada de sencillez. La adaptabilidad convirtió al jeep en el caballo del soldado, pero la producción lo transformó en un diluvio imparable. Para 1945, Estados Unidos había fabricado casi 650.000, más que todos los tanques, coches blindados y semiorugas alemanes juntos. Los números por sí solos contaban la historia. Mientras Alemania luchaba por reemplazar cada Panzer destruido, América sacaba jeeps por decenas de miles, idénticos entre sí, listos para trabajar en cuanto salían de la fábrica. La magnitud era sobrecogedora. Las plantas de Ford en Detroit y las líneas de Willys en Toledo arrojaban jeeps como bloques de juguete, chispas lloviendo de los soldadores, cintas transportadoras retumbando, el olor a aceite y pintura espeso en el aire. Mujeres con monos ajustaban pernos con taladros neumáticos. Trabajadores inmigrantes apilaban motores como si fueran hogazas de pan. Cada unidad estaba hecha para coincidir con las demás. Cada perno era intercambiable. Los mecánicos en el frente podían cambiar un motor en 2 horas, una transmisión en 1.
y una rueda en minutos. El soldado Charles Monroe lo dijo así: es un coche que puedes reconstruir con las manos desnudas, en la tierra, bajo fuego. En Alemania, el contraste resultaba humillante. Cada vehículo era diferente. Una pieza de un camión a menudo no servía para otro. Los motores requerían componentes especializados que tenían que llegar por líneas de suministro ya desbordadas. Para 1944, la escasez de acero, caucho y combustible paralizaba la producción. Los soldados canibalizaban chatarra para mantener con vida un solo semioruga. Los talleres apestaban a aceite quemado, humo de soldadura y desesperación, mientras los mecánicos trabajaban durante días en reparar lo que los americanos arreglaban con una llave en minutos. El Jeep se convirtió en algo más que un vehículo. Se convirtió en un símbolo de abundancia industrial. Alemania racionaba cada tuerca y cada tornillo. Estados Unidos no desperdiciaba ninguno porque jamás se agotaban. En Detroit, los chasis de Jeep recorrían las cadenas de montaje junto a bombarderos B-24 y tanques Sherman. El ritmo era interminable. Máquinas estampando acero. Obreros gritando sobre el estruendo. Cajas embaladas para enviarse a través de los océanos. En las ciudades alemanas, los bombarderos aliados reducían fábricas cuádricas a escombros. La producción dispersa y hambrienta. El Reich fabricaba obras maestras. Pero las obras maestras solas no podían enfrentarse a un ejército de máquinas. En el campo de batalla, esta diferencia se volvió aterradora. Un oficial alemán podía ver un jeep destruido por la artillería en la mañana, solo para enfrentarse a dos nuevos esa misma tarde. Las pérdidas no significaban nada para los americanos. Los reemplazos llegaban más rápido que las balas. El sargento Wilhelm Kranz lo calculó con amargura. Por cada uno que rompemos ellos traen 10. Es como ahogarse en hierro. Incluso los detalles más pequeños revelaban el abismo. Los barcos de suministro americanos transportaban cajas de motores, cajas de cambios y neumáticos de repuesto, listos para lanzarse al frente. Mecánicos en Túnez o Normandía abrían cajas llenas de piezas relucientes, con el olor a grasa conservante aún fresco. En Alemania los mecánicos rastreaban los campos de batalla en busca de restos, atornillando piezas desparejadas, solo para mantener los vehículos tambaleándose. La Wehrmacht se enorgullecía de la precisión, pero sus convoyes se pudrían en la cuneta. Los americanos se enorgullecían de la cantidad, y sus convoyes nunca se detenían. Para el invierno de 1944, los generales en toda Europa habían aceptado la verdad. El Jeep no era solo una herramienta de guerra, era la prueba de la supremacía industrial americana. Cada columna de jeeps que rodaba por las Ardenas o cruzaba los valles italianos gritaba el mismo mensaje: este enemigo no puede agotarse. Era un diluvio que Alemania no podía resistir, una marea de acero que avanzaba sin importar cuántas veces fuera golpeada. El Reich había fabricado vehículos destinados a impresionar, pero América fabricó vehículos destinados a perdurar. Y la resistencia era lo que ganaba guerras. El Jeep, estampado en acero y multiplicado por la industria, se convirtió en el rostro de esa resistencia. Una máquina tan simple que cualquiera podía conducirla, tan fiable que los soldados confiaban en ella sus vidas, y tan abundante que ahogó el orgullo alemán bajo una marea de ruedas y motores. Las fábricas de América habían desatado una marea de jeeps, y ahora el campo de batalla comenzaba a susurrar su presencia de otra manera. Ya no eran objeto de burlas, ya no se les despreciaba. La pequeña máquina se había convertido en una sombra, un presagio de velocidad, movilidad y peligro. Los soldados alemanes que antes se habían burlado de su chasis cuadrado ahora se tensaban al oír su motor traqueteante en la oscuridad. El cambio fue más brusco en la Europa ocupada. En Yugoslavia los combatientes partisanos recibieron jeeps mediante lanzamientos clandestinos de los aliados. Los vehículos ligeros y ágiles se deslizaban por senderos montañosos donde los camiones alemanes quedaban varados. Las unidades de resistencia pintaban consignas en sus laterales, ataban fusiles al capó y los utilizaban para atacar convoyes. Golpeaban con ráfagas súbitas de ametralladora, granadas que repiqueteaban contra el acero,
y luego desaparecían en los bosques. Las patrullas alemanas daban caza, sus semiorugas rugiendo con frustración, solo para perder el rastro cuando el jeep saltaba sobre arroyos y se desvanecía entre el humo. El Oberstleutnant Ernst Vogel lo resumió: se mueve como el humo, está y ya no está, y nos desangra sin fin. Francia contaba la misma historia. La resistencia usaba jeeps para emboscar depósitos de combustible, cortar líneas telefónicas y evacuar agentes bajo fuego. Los aldeanos escuchaban el rumor lejano de motores antes del amanecer. Luego veían jeeps salir de los bosques, con los faros apagados, las ruedas chirriando sobre los adoquines. Cajas de explosivos traqueteaban en la parte trasera mientras los combatientes se saltaban, colocaban cargas y huían antes de que llegaran los refuerzos alemanes. Para los soldados acostumbrados a enemigos previsibles, el jeep era el caos sobre ruedas. La tensión psicológica se profundizó. Cada convoy que avanzaba por los bosques temía una emboscada. Cada patrulla que escaneaba el horizonte esperaba el súbito destello de una estela de polvo. Las líneas de suministro alemanas, ya de por sí delgadas y extendidas, quedaban atormentadas por aquella pequeña máquina. De noche, los soldados susurraban sobre el coche fantasma que se deslizaba entre los puestos de control y llevaba enemigos a su retaguardia. El teniente Hans Keller lo entendió así: cuando vemos tanques nos preparamos para la batalla. Cuando vemos jeeps, nos preparamos para morir en confusión. El miedo crecía porque el jeep no se comportaba como un arma convencional. Un tanque era aterrador, pero visible, pesado y ruidoso. Los camiones eran previsibles, los convoyes lentos. El jeep era distinto. Podía estar en cualquier parte. Ambulancia en un momento, asaltante al siguiente. Su velocidad borraba las fronteras entre la línea del frente y la retaguardia. Los soldados alemanes, formados para luchar con orden y precisión, se enfrentaban ahora a una máquina que destrozaba su sentido de control. El contraste entre naciones era cruel. La doctrina militar alemana dependía de la jerarquía, de la planificación meticulosa y de máquinas cuidadosamente coordinadas. El jeep americano encarnaba la improvisación, la flexibilidad y la abundancia. Los soldados alemanes se sentían atrapados en su propia rigidez. Los americanos, con sus enjambres de jeeps, parecían luchar con la propia libertad. El Hauptmann Rolf Mayer escribió: no es un coche, es un rumor con ruedas, una maldición que no termina. En Yugoslavia las columnas alemanas incendiaban aldeas sospechosas de cobijar a los asaltantes. El olor a humo y a madera carbonizada se aferraba a los valles, pero aún así, los jeeps regresaban, atacando de nuevo a a los pocos días. En Francia los informes de la Wehrmacht se multiplicaban. Puentes destruidos, depósitos saqueados, comandantes muertos en ataques repentinos al borde del camino. El jeep ya no era solo un vehículo, era un símbolo del alcance aliado, de una guerra que se filtraba en lugares que el Reich había creído seguros. Para 1944, la risa que una vez resonó en los comedores de los oficiales había desaparecido. El respeto había reemplazado a la burla, el temor a la arrogancia. El jeep se había convertido en el arma que se movía como el agua, siempre fluyendo, siempre encontrando los huecos, siempre imposible de detener. Y en la mente de los soldados alemanes, esa certeza hería más hondo que cualquier bala. El miedo al jeep se había asentado entre las filas alemanas, pero para los civiles en la Europa ocupada, su llegada significaba algo completamente distinto. Se convirtió en el primer rostro de la liberación. Cuando las columnas aliadas avanzaban por pueblos destrozados, aquel vehículo bajo y robusto siempre iba delante, polvoriento, abollado, con soldados aferrando fusiles sobre sus rodillas. Para quienes habían vivido años bajo la ocupación, la visión era inolvidable. Los niños trepaban sobre su capó, sus pies descalzos manchando la pintura. Las mujeres tocaban su chasis de acero como si fuera la prueba de que la pesadilla había terminado. El aire estaba impregnado del olor a gasolina, humo de tabaco y pan recién repartido desde las cajas apiladas en la parte trasera. Para los aldeanos que solo habían conocido el estrépito de las botas alemanas,
El rugido del motor del jeep no era miedo, era libertad. Los generales viajaban en ellos, no en lujosas limusinas, sino en los mismos vehículos resistentes que los soldados rasos. Los comandantes americanos recorrían ciudades, en ruinas de pie en la parte trasera de los jeeps, con el viento agitando los mapas sujetos a sus rodillas, mientras los soldados saludaban al paso del convoy. Era sencillo, práctico y directo. Para muchos, la máquina encarnaba al propio soldado americano, resistente, veloz y sin ceremonias. El capitán Harold Jenkins escribió: «El jeep se parecía a nosotros, arañado, sucio, sonriente y todavía avanzando». En las primeras líneas, los médicos lo transformaban en salvavidas. Los postes de camillas repiqueteaban contra el metal mientras los heridos gemían bajo vendas ensangrentadas. Los jeeps corrían por carreteras destrozadas por proyectiles, sus ruedas escupiendo grava, con el acre hedor de la pólvora y el humo aún pesado en el aire. Los doctores trabajaban en la parte trasera mientras los motores rugían, presionando gasas contra las heridas mientras las explosiones retumbaban a lo lejos. En esos momentos, el jeep no era solo una herramienta, era la supervivencia sobre ruedas. Mientras tanto, los oficiales alemanes miraban incrédulos cómo su poderosa máquina de guerra se derrumbaba. Columnas de Panzers, antaño símbolos de invencibilidad, yacían quemados y abandonados en las cunetas. Camiones se oxidaban en los campos, sus motores destripados para piezas. Y avanzando junto a ellos venía la misma pequeña máquina de la que se habían burlado años atrás. El mayor Erich Vollmer lo entendió. Perdimos contra una caja con ruedas, multiplicada hasta que nos ahogó. El contraste entre los dos ejércitos era abrasador. Los generales alemanes se aferraban a símbolos de prestigio, tanques enormes, elegantes coches de mando, uniformes impecables y condecorados. La imagen de América era el jeep, sencillo, despojado de lujos, pero presente en todas partes a la vez. Una nación invertía en grandeza, la otra en resistencia, y al final fue la resistencia la que rodó por las calles de París, Bruselas y Roma. El jeep se convirtió en escenario de celebraciones. En Francia multitudes lo cubrían de flores, sus pétalos pegados al acero salpicado de barro. En Bélgica, los niños viajaban de pie en sus parachoques, sus risas resonando contra muros de piedra en ruinas. En Italia los sacerdotes bendecían los convoyes al pasar, rociando agua bendita que chisporroteaba sobre motores calientes. Cada llegada era una declaración de que el dominio del Reich se había roto. Para los alemanes la humillación era cada vez más profunda. Oficiales que en los cafés de Berlín habían bromeado sobre el jeep, llamándolo un juguete indigno de la guerra real, lo veían ahora transportar a los aliados sobre puentes, hacia pueblos y a través de barricadas que habían creído inexpugnables. El Oberst Karl Reinhardt lo reconoció. No fue el tanque lo que nos aplastó, fue el enjambre de pequeñas máquinas que nunca dejaron de venir. En 1944 y 1945, el jeep estaba en todas partes, avanzando entre los escombros de Caen, transportando suministros por las Ardenas, abriéndose paso por la nieve de Alsacia. En cada calle en ruinas se convirtió en el sonido de la liberación, el traqueteo de su motor Godevil, el crujido de sus ruedas sobre piedra rota, el clamor de los civiles corriendo a tocarlo. Donde aparecía, el Reich terminaba. La liberación había coronado al jeep como símbolo del triunfo aliado, pero su historia no terminó con la guerra. Cuando los cañones callaron y el Reich se derrumbó en escombros, aquella pequeña máquina asumió un nuevo papel: reconstruir lo que el mundo había perdido. Los ejércitos ya no necesitaban enjambres de ellos, así que miles fueron vendidos como excedente o entregados a naciones que renacían de las ruinas. Lo que una vez había sido un instrumento de guerra se convirtió en herramienta de supervivencia. En Europa los agricultores enganchaban arados a sus jeeps, abriendo surcos en campos marcados por los cráteres de la artillería. El olor de la tierra removida reemplazaba al hedor de la pólvora. Ruedas que antes habían transportado morteros arrastraban ahora carros de trigo.
En Francia los tractores escaseaban, pero los jeeps llenaron el vacío, traqueteando por los campos, su escape tosiendo en las mañanas silenciosas. Los aldeanos que antes habían temido el sonido de los motores se apoyaban ahora en sus palas, agradecidos por ese rugido familiar. En Italia, los médicos usaban jeeps para llegar a aldeas de montaña donde los caminos no eran más que sendas de cabras. Sujetaban botiquines en la parte trasera. Sus neumáticos resbalaban en la grava, el aire frío impregnado de resina de pino. Cada viaje significaba vida entregada allí, donde a pie hubiera sido imposible. Exploradores los llevaron a los Alpes y a los Balcanes, transportando suministros donde hasta los caballos tropezaban. Para muchos parecía menos un coche que un compañero, siempre listo, siempre fiel. Alemania también sintió su presencia. Los jeeps capturados siguieron en servicio mucho después de la rendición, pintados con nuevos emblemas pero aún transportando soldados y trabajadores por ciudades arrasadas. Para los oficiales que en otro tiempo los habían ridiculizado, la ironía era amarga. El general Kurt Meisel lo entendió. Nos reímos de un juguete, pero llevó un imperio hasta nuestras puertas. Ese recuerdo permaneció como humo, la prueba de que la arrogancia les había cegado ante la verdad. El contraste entre naciones sobrevivió a la propia guerra. Alemania había diseñado sus máquinas para la gloria, para el espectáculo, para la precisión medida hasta el último perno. Estados Unidos había construido para la función, para la reparación, para la multiplicación. En esa diferencia estaba el desenlace de la guerra. Una nación se quedó sin tiempo y sin combustible. La otra inundó la tierra con máquinas que nunca se detenían. El jeep fue el ejemplo más claro de esa filosofía. Incluso en tiempos de paz, su versatilidad asombraba. En Noruega pescadores ataban redes a los jeeps y los arrastraban hasta la costa. En Asia los trabajadores de ayuda cargaban sacos de arroz sobre sus capós, el olor del grano mezclándose con la gasolina mientras alimentaban poblaciones hambrientas. En África, los jeeps llevaban misioneros y maestros a aldeas que nunca habían visto un motor. Cada trayecto contaba la misma verdad. La guerra había forjado una máquina demasiado útil para quedar confinada a los campos de batalla. El jeep se convirtió también en un símbolo cultural. En películas, fotografías y desfiles, no fue el tanque ni el bombardero lo que definió la presencia americana, sino aquel coche bajo, con capó plano y chasis abierto. Representaba rudeza, humildad y movimiento incansable. El capitán William Hardy lo afirmó. Era el rostro del soldado, barro en la piel, fuerza en los huesos y una sonrisa bajo el polvo. Para los alemanes la herida nunca se cerró. Ser derrotados por los Shermans o los B-17 era una cosa. Ser humillados por una máquina que habían despreciado como un juguete infantil era otra. Cada jeep que rodaba por las ruinas de Berlín en 1945 llevaba no solo soldados, sino una lección escrita en acero. La guerra no se gana con glamour, se gana con lo que perdura. Y así el jeep dejó más que restos y relatos. Dejó una verdad grabada en la historia, que la sencillez multiplicada por la abundancia puede derrotar hasta los diseños más grandiosos de los imperios. Lo que comenzó con risas terminó en respeto, y lo que entró en batalla como un juguete, salió de ella convertido en leyenda.